En este tutorial vamos a ver algo muy importante para entender las multiplicaciones posicionales, que es cómo se multiplican órdenes de magnitud. Es decir, en qué orden de magnitud estaría expresado el resultado de multiplicar, por ejemplo, centésimas por decenas. Vamos a imaginar, por ejemplo, que tenemos 50 cajas y en cada una de las cajas metemos 8 céntimos. Para averiguar cuánto dinero tenemos en total, tendríamos que multiplicar los 8 céntimos, 8 centésimas, por 5 decenas. 8 por 5 son 40, pero ¿en qué orden de magnitud está expresado este 40? Para aclararlo, vamos a hacer la misma operación, pero con los números expresados en unidades. Así tendríamos 0,08 por 50. Ahora lo que hacemos es multiplicar, hacemos la operación sin decimales, 8 por 50, que serían 400, y ahora le ponemos las dos cifras decimales que tiene el 0,08. Y nos daría 4,00. Si nos damos cuenta, el 40 son décimas. Por tanto, cuando multiplicamos centésimas por decenas, el resultado son décimas. En este caso, 40 décimas, que si después las queremos expresar en unidades, serían 4,0 o directamente 4. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a multiplicar décimas por centenas. A ver en qué orden de magnitud nos saldría expresado el resultado. Vamos a hacer un ejemplo concreto. Vamos a multiplicar 4 décimas por 2 centenas. 4 por 2 son 8, pero no sabemos en qué orden de magnitud está expresado este 8. Vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a hacer la misma operación, pero con los números expresados en unidades. Así tendríamos 0,4 por 200, 4 por 200 serían 800 y le pondríamos una cifra decimal. El resultado, como vemos, son 80. Por tanto, quiere decir que el 8, que nos había dado en la multiplicación de 4 décimas por 2 centenas, serían decenas. Por lo que podemos deducir que si multiplicamos número expresado en décimas por número expresado en centenas, el resultado saldría expresado en decenas. Teniendo esto, vamos a ver una serie de reglas que se pueden seguir a la hora de multiplicar números expresados en órdenes de magnitud. Por ejemplo, cuando multiplicamos por décimas, el resultado saldrá expresado en un orden de magnitud inferior al del otro número que estamos multiplicando. Por ejemplo, décimas por unidades de millar saldrían centenas, que es un orden de magnitud inferior al de las unidades de millar. Décimas por decenas saldrían unidades, que es un orden de magnitud inferior al de las decenas. Y décimas por centésimas saldrían milésimas, que es un orden de magnitud inferior al de las centésimas. Y si al multiplicar por décimas nos da un orden de magnitud inferior, pues al multiplicar por centésimas nos da dos órdenes de magnitud inferior al orden de magnitud en el que viene expresado el número que estamos multiplicando por estas centésimas. Así, por ejemplo, si multiplicamos centésimas por unidades de millar, el resultado vendrá expresado en decenas, que son dos órdenes de magnitud inferior a las unidades de millar. Si multiplicamos centésimas por centenas nos daría unidades, que son dos órdenes de magnitud inferior a las centenas. Y si multiplicamos centésimas por décimas nos darían milésimas, que son dos órdenes de magnitud inferior a las centésimas. Otra regla es que todo lo que multipliquemos por unidades se queda en el mismo orden de magnitud. Así, por ejemplo, décimas por unidades serían décimas, unidades de millar por unidades serían unidades de millar, o milésimas por unidades serían milésimas. Y otra regla sería que cuando multiplicamos órdenes de magnitud opuestos, como por ejemplo unidades de millar y milésimas, centenas y centésimas, o décimas y decenas, el resultado siempre nos saldrá expresado en unidades. Sabiendo esto, vamos a hacer una serie de ejemplos. En la primera multiplicación, 0,3 por 6, estamos multiplicando décimas, 3 décimas, por 6 unidades. Lo único que tendríamos que hacer sería multiplicar 3 por 6, que son 18. Y sabemos que al multiplicar por unidades, el orden de magnitud en el que nos sale el resultado expresado se queda igual. Así que serían 18 décimas, que se escribe 1,8. En la siguiente multiplicación tenemos 4 centésimas por 5 unidades de millar. Según hemos visto, al multiplicar las unidades de millar por centésimas nos va a dar dos órdenes de magnitud inferior a las unidades de millar, en este caso las decenas. Así que solamente tenemos que multiplicar el 4 por 5. 4 por 5 son 20 y sabemos que ese 20 está expresado en decenas. Y 20 decenas son 200 unidades. La siguiente multiplicación, 7 décimas por 7 centenas. El resultado nos saldrá
expresado en decenas, que son un orden de magnitud inferior a la centena. 7 por 7 son 49, pues 49 decenas, que son 490. Y por último, tenemos 3 milésimas por 15 unidades de millar. Como las unidades de millar es la inversa de las milésimas, el resultado nos saldrá en unidades. 3 por 15 son 45, 45 unidades.